Bueno, pues muchas gracias a todos por la asistencia y por la presentación. Yo en esta sesión, donde vamos a hablar de productos y servicios, yo me voy a centrar más que en un producto en sí mismo, me voy a fijar en una tecnología en particular, que va a ser la tecnología de la genómica aplicada a todo lo que sería el ámbito de la genética clínica. Es una tecnología que está a disposición. Un poco voy a repasar cómo hemos llegado a la situación en la que estamos y cuáles las últimas propiedades o las últimas tecnologías, las últimas aplicaciones que somos capaces de abordar con las técnicas más novedosas dentro del ADN recombinante. Y por supuesto, el objetivo es llegar hasta la medicina personalizada, que es el ámbito en el que la medicina tiende a dirigirse en los últimos tiempos, conseguir realmente a cada persona tratarle y diagnosticarle de manera exacta y no como un integrante de un grupo, sino de forma personalizada. Para eso lo que necesitamos es conocer con el máximo detalle posible cómo es el genoma de cada individuo, no cómo es el genoma de una especie como la humana, sino en particular cómo es el de cada individuo. Y ese es el objetivo de la medicina personalizada, y eso es donde las técnicas de genómica tienen su papel en conocer cómo es el genoma de cada uno de los individuos. Haciendo una muy breve historia, en el siglo XXI, o sea que estamos hablando de antes de ayer, consiguió, a nivel internacional, se consiguió desentrañar lo que es el genoma humano. Y eso nos abría una serie de aplicaciones que eran desconocidas apenas 10 años antes. Digamos, aquí represento los 4 tipos de tecnologías que estaban o que se pusieron en funcionamiento apenas hace 10 años. Una sería la secuenciación de alta productividad del DNA, que éramos capaces realmente de ver hasta el máximo detalle del ADN. Se desarrollaron técnicas que permitían ver la variación de individuos de manera muy exacta, no solamente viendo variaciones en lo que es los núcleos de cada individuo, sino también en las zonas de repetición, que son zonas variables de difícil conocimiento. Se llegó a desarrollar herramientas para poderlas investigar. Cuando llegamos en el 2003 más o menos a tener un borrador de lo que es el genoma humano, eso abría una caja de herramientas impresionante para desarrollar sistemas que nos permitieran analizar uno a uno cada uno de los genes que forman parte de nuestro genoma y mirarlos de manera muy precisa y cuantificarlos. Eso sería la técnica que se desarrolló a primeros de este siglo en la PCR a tiempo real, y se llegó a poder diseñar sistemas que son lo que llamamos microarrays, que lo que permiten es analizar todo un genoma a nivel de genoma completo, tanto las variantes que hay de un individuo frente a otro como la expresión de los genes. Digamos que esa es lo que llamamos la primera revolución de la genómica, y llegó a logros muy importantes, y digamos que en tiempo récord, unos importantes para la identificación individual de persona a persona, que es la base de la huella genética. Nos permitió detectar variantes que nos diferencian los individuos de otros, que sería el primer paso de la medicina personalizada de todo tipo, lo que llamamos SNPs de nucleótido único, cambios en el número de copias, reordenaciones de todo tipo. Sin ninguna limitación somos capaces de detectar cualquier variante o cualquier variación genética que nos pueda explicar una enfermedad, una susceptibilidad o un comportamiento. Y llegamos a desarrollar herramientas que permitían medir los niveles de actividad génica de manera muy precisa. Como os digo, esto es la primera revolución de la genómica, pero tiene un pero, que lo he escrito aquí, que es que realmente para llegar a conocer el primer genoma humano y tener todas estas herramientas, pues se gastaron miles de millones de dólares, se tardó en desarrollarlo más de 10 años. Eso es algo que evidentemente no se puede reproducir individuo a individuo para poder llegar a lo que es la medicina personalizada. Y eso pues lo que llevó es a una segunda revolución de la genómica, que es lo que llamamos la segunda generación. Ya aviso que ya empieza a haber una tercera, pero de momento estamos en la segunda, donde lo que se hace es un cambio de estrategia. En lugar de ir, digamos, en secuencia lineal, analizando un gen y luego otro y poniéndolos juntos, lo que hacemos es analizamos todo en paralelo. Juntamos todas las moléculas de un genoma y las miramos todas a la vez. Y después de eso, la patata caliente se va al sistema informático. Luego tenemos que ser capaces de desarrollar un sistema que nos permita analizar toda esta enorme cantidad de información que no se genera punto a punto, que nos da tiempo a ir poco a poco avanzando, sino que tenemos que ensamblarlo todo de golpe y ponerlo todo junto y ser capaces de ensamblarlo.
Es verdad que a la vez que había una revolución en el ámbito de la genómica, ha habido una revolución en el ámbito de la informática, con lo cual las herramientas para ser capaces de analizar toda esa cantidad de información existen, disponibles, y se siguen desarrollando también. Y el resultado, no voy a entrar en los detalles de cómo funciona, porque no excedería lo que es el tiempo que tengo para intentar contaros esto, es que el resultado es que tenemos la posibilidad de conocer con relativa facilidad el genoma de un individuo de manera rápida y por supuesto mucho más económica que los miles de millones de dólares que hablábamos antes. La tecnología de ultrasecuenciación, de secuenciación de nueva generación, tiene, para mi punto de vista, dos características muy importantes que la diferencian de cualquier otra, y son las dos que os señalo aquí. Una es la enorme productividad que os he contado antes, es la capacidad de sintetizar secuencias ensamblables, ahora veremos en qué rango, pero altísimo, y otra es que no necesitamos conocer nada en absoluto de lo que estamos analizando. Podemos trabajar completamente a ciegas y obtendremos igualmente los mismos resultados. Es decir, que no hace falta trabajar contra regiones diana, pero siempre añado esta frase después, es que si queremos podemos. O sea que si realmente nos interesa, ¿por qué no? También tenemos capacidad de centrarnos en lo que a nosotros nos interesa. En el caso más concreto de la genética clínica, conocido el genoma humano, digamos la estructura del genoma humano y cómo es un genoma humano consenso, aún la secuenciación masiva en la segunda generación es excesivamente costosa y lenta, y sobre todo necesita una cantidad de procesamiento de los datos tan grande que la hace inviable. Y entonces en este caso, en este ámbito en particular, es muy habitual o conveniente, y muchas veces los vamos a dirigir los proyectos en este sentido, a trabajar con estas regiones diana definidas. Esto es un poco los números en los que se mueve la secuenciación masiva. Pueden ser más o menos estos. He puesto tres ejemplos típicos de lo que puede ser. Podemos aumentar mucho el número de individuos que analizamos, podemos aumentar el número de regiones que estamos analizando, y podemos repetir el experimento muchas veces para estar seguro de que si lo que estamos obteniendo es real y no es fruto de un fallo técnico. Podemos abordar experimentos donde miremos un número relativamente grande de pacientes. He puesto por aquí un ejemplo con 100, donde realicemos 400 regiones diana, que no son muchas para la secuenciación masiva. 400 regiones diana pueden ser, por ejemplo, las zonas codificantes de 15 o 20 exones, es un número más o menos razonable para mirarlo, y podemos repetir cada experimento 250 veces, es decir, cada uno de los pacientes, cada una de las regiones la miramos 250 veces para estar seguros de que lo que encontramos es lo que es. Pues eso nos supone, multiplicando estos tres numeritos, como pongo aquí, necesitamos hacer 10 millones de lecturas de secuenciación. Vale. Pongamos que tenemos otro experimento que miramos menos pacientes, por ejemplo 50, miramos muy pocas regiones diana, vamos a poner 10, pero lo miramos con altísima profundidad, 10.000 veces leemos cada uno. ¿Por qué? Porque nos interesa, por ejemplo, ver DNA circulante, que son solamente unas poquitas células las que lo llevan, cambios en células que han mutagenizado, pero son pocas en el torrente sanguíneo, lo que necesitemos. Este experimento nos supondría analizar 5 millones de lecturas. O podemos trabajar con menos pacientes, una profundidad suficiente pero no muy alta, y por ejemplo mirar una cantidad de regiones diana muy grande, por ejemplo 350.000. Luego veremos por qué pongo exactamente este número. Esto nos supondría obtener 35 millones de lecturas. Pues estos números, que parecen bárbaros de conseguir tantas secuencias en un solo experimento, en realidad están en el rango de lo que nosotros tenemos normalmente con un experimento de secuenciación masiva, que va desde 1 millón de lecturas en los experimentos más pequeños hasta 100, pero en realidad es fácil poder tener 300, 400, 500 millones de lecturas con los equipos que ya tenemos disponibles en el laboratorio. Por profundizar muy brevemente más en cómo serían estos ejemplos, si nos vamos al sistema de muchos pacientes y no muchas regiones diana, la manera de hacerlo es simplemente PCR, lo que hacíamos siempre, pero lo hacemos en dispositivos especiales que lo que nos permiten es multiplicar mucho la productividad. Por ejemplo, en un experimento como este, que tardamos en montarlo como 1 hora, hacemos unas 2.300 regiones de PCR individuales, ya marcadas y listas para secuenciar. Y lo que conseguimos al final es, si esto por ejemplo sería el análisis de una región diana, tenemos un montón de lecturas, las ponemos una encima de la otra y vemos dónde hay cambios. Por ejemplo, aquí no lo veréis los números, pero veréis que está en 2 colores porque hay una variante frente a la secuencia normal que estamos mirando. El 50% de las lecturas tienen una C, el 50% de las lecturas tienen una T en esta posición. Quiere decir que este paciente tiene un polimorfismo claramente definido, que es este, en esta posición exactamente. Y esto lo repetimos en nuestros 400 regiones diana con nuestros 100 pacientes de una manera
casi automatizada. Otros cambios, como por ejemplo que de repente 4 bases se deleccionen, esto es una delección que está catalogada en un caso de cáncer de mama, cuando el 50% de las lecturas les falta 4 bases aquí en una zona codificante de un gen de BRCA2, pues esto es un diagnóstico de que este paciente tiene ese riesgo de padecer cáncer de mama. Si las regiones dianas son más grandes, como en ese último caso que os ponía antes, las regiones dianas son muchas más, no más grandes, muchas más, y lo que hacemos es que tenemos que mirar menos pacientes, hacemos un sistema diferente, que es lo que llamamos sistemas de captura. Nos fijamos en qué zona del DNA nos queremos poner a secuenciar, diseñamos reactivos que nos recogen de nuestro DNA lo que a nosotros nos interesa, y eso es lo que secuenciamos. Una vez más ponemos muchas lecturas en un lado de la otra para estar seguros de que lo que tenemos es realmente reproducible, que está de verdad allí, y luego si encontramos una variante, pues como por ejemplo esta, luego ya si queremos por técnicas convencionales lo podemos secuenciar y comprobar que eso realmente estaba allí. Un caso muy particular de este tipo de secuencias de captura sería lo que llamamos el exoma. Estudiar exclusivamente de nuestro genoma la parte que está descrita, que codifica por genes. Aquí os pongo unos números, por eso os decía los 350.000, más o menos con 350.000 regiones de captura, como las que os pintaba antes, somos capaces de recuperar de todo nuestro genoma ese 5% más o menos, que es lo que de verdad está dedicado nuestro genoma a fabricar genes, y es donde cualquier cambio que pueda haber allí tiene mucho más riesgo de que produzca un cambio que pueda ser importante a la hora de dar cuenta de una enfermedad. Ese pequeño porcentaje de nuestro genoma se recupera, se secuencia y tendríamos imágenes como esas que os estamos poniendo. De todo nuestro genoma solo secuenciamos aquellos trocitos que nos interesan. Pero aquí nuestro exoma no es el exoma asociado a una enfermedad o el exoma asociado a envejecimiento o lo que sea, no, es nuestro exoma, que siempre es el mismo. Y nosotros, escogiendo una zona, la escogemos suficientemente amplia como para abordar en principio cualquier tipo de enfermedad que podamos plantearnos, de los cuales queremos averiguar cuál puede ser su causa. Y un poco para resumir, cuando la secuenciación masiva lo que nos ofrece es, cuando nuestro objetivo es más bien diagnóstico, es más adecuado trabajar con regiones discretas, donde ya sabemos que es lo que queremos buscar y solamente queremos diagnosticar una población. Cuando lo que queremos es buscar nuevas dianas o queremos encontrar explicaciones a cosas que no conocemos, es mucho más adecuado trabajar con regiones de enriquecimiento, con regiones grandes, incluido todo el exoma. Y de hecho, pues un poco la opinión que mantenemos es que la secuenciación de exomas es la primera herramienta suficientemente grande como para estar muy abierta, pero suficientemente pequeña como para que sea fácilmente abordable en términos de tiempo y de economía en un estudio, cuando hablamos de una enfermedad rara de la que no conocemos su origen, o en el caso de pacientes que son refractarios al tratamiento que debería estar actuando. Y en resumen es que la secuenciación masiva tiene aplicaciones para la genética clínica, le ofrece soluciones, y al estar realmente investigando cómo es el genoma o el exoma de cada individuo, realmente es el paso inicial para la medicina personalizada. Yo ya acabo aquí. No quiero dejar de agradecer a la gente del grupo de la unidad de genómica, que son los que realmente permiten que todo esto, que suena a novedoso, realmente está en marcha a día de hoy, está disponible hoy, está operativo actualmente y con buenos rendimientos. Y nada, agradecerles agradecer vuestra atención y bueno, y no sé si tenemos otro turno de preguntas, lo dejamos para más tarde al final, y si no, pues más adelante, cuando queráis estamos a vuestra disposición. Estamos aquí físicamente si nos necesitáis localizar o consultar cualquier cosa, y nada, de nuevo agradeceros.